puedan y van a utilizarlo para hacer el decoupage. Y si no pueden, porque es un libro, ustedes saben que una buena fotocopia a color, siempre en papel obra, recuerden cuando la piden que sea papel obra, porque si es papel ilustración es muy grueso y el decoupage queda feo, ustedes pueden utilizar esas láminas. Básicamente lo que van a hacer es comenzar a recortar. Esto es muy simple, pero bueno, el recortado tiene que ser siempre moviendo un poquitito el papel y tratando de quitar todo el exceso de papel que nosotros no deseamos tener en nuestra lámina. Una vez que nosotros tenemos todo recortado, lo que queremos, lo que podemos hacer es ir buscando un composé, y les cuento que yo trabajé sobre muebles que había reciclado, como esta sillita, o cajas que hay de madera y de cartón, y las trabajé sobre un fondo blanco. Si es un mueble, también ustedes lo que pueden hacer es hacer algún decapado, alguna técnica que conozcan, que les guste, como para trabajar un fondo más interesante. Y básicamente, una vez que tenemos este fondo preparado, lijado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ayudarnos con un elemento que es básico para el decoupage, que es la cola vinílica o adhesivo vinílico. Eso nos va a permitir pegar estas láminas. Entonces, simplemente del lado de atrás vamos a humedecer un poco nuestro pincel, es un pincel viejo que tengamos en casa, vamos a tomar un poco del pegamento y, ayudados siempre con agua, vamos a ir pasando del medio hacia los costados, embebiendo bien todo el recorte que nosotros elegimos para comenzar el decoupage. De este modo, lo que ustedes hacen es simplemente encolar siempre las figuras y no encolar la superficie. Una vez que nosotros tenemos la figura, dejamos nuestro pincel, la apoyamos en el lugar donde deseamos, sostenemos un poquito en el medio, y lo que vamos a hacer es desde el medio ir trabajando hacia los costados. Con los dedos podemos ayudarnos con un pincel limpio, ir siempre desde el centro hacia el borde, haciendo que esto se pegue sin que queden grumos. Lo que tenemos que tratar es de que no nos queden ni arruguitas ni grumitos, que después hagan que esto se levante o que quede desparejo. De esta manera, ustedes pueden pasar un pañito para poder emparejar. Vean, aquí quedó un poquito despegado, entonces me ayudo con el pincel, coloco pegamento y vuelvo a aplastar bien con este pincel. Este es todo el secreto básico que tiene el decoupage. Si ustedes notan que esto no ha pegado muy bien, otro de los recursos que pueden hacer es humedecer un poco el pincel en la cola vinílica y pasarlo por encima de la lámina. Ustedes pueden por encima de la lámina, si es que quedó algún grumo, alguna arruga que pueden despegar, pueden pasar cola vinílica por encima, porque recuerden que esto al secarse va a ser totalmente transparente. Una vez que ustedes tienen pegadas las figuras que han elegido, como en este caso yo ya lo traje pegado y seco, lo que voy a hacer es ornamentar estas rosas con un poco de pintura. Entonces, para ello voy a utilizar acrílico, un pincel chato o un pincel angular, eso es a gusto de lo que ustedes quieran utilizar. Vamos a sacar esta cola vinílica y vamos a hacer unas pequeñas hojas. En este caso yo voy a utilizar un pincel chato, voy a tomar un poco de un verde. Cuando elijan los colores para hacer esto, traten de que los colores tengan que ver un poco con la composición que ustedes eligieron. Elijan colores acordes a la lámina. Y vamos a hacer pequeñas hojitas. Entonces apoyo el pincel, voy girando mi mano y voy armando como unas pequeñas guarditas. Apoyo, giro el pincel en mis dedos y lo extiendo. La pintura está muy aguada. No quiero pintura pesada, porque la idea es aligerar justamente lo pesado que resulta el decoupage. Entonces, bien de esta manera, girando el pincel y haciendo unas hojas muy sueltas, voy completando el diseño, que obviamente voy a seguir trabajando con un pincel liner. El pincel liner, ustedes recuerdan que es un pincel de pelos muy largos. Lo que voy a hacer es embeberlo bien en la pintura tiene que estar aguada. Y lo que entonces voy a hacer con este pincel liner, una vez que está descargado, es tomarlo bien de la virola, tratar de afirmar mi mano para tener buen pulso, y comenzar a hacer como unas pequeñas ramitas que unan o unifiquen. Puedo hacer algún arabesquito por acá, que unifiquen un poquito estas guías de hojas que les fui haciendo. Lo que también puedo hacer es ornamentar esto con algunos arabescos. Bueno, las que hacen pintura decorativa por ahí tienen más dominio, pero esto es simple. Como siempre les digo, es soltar la mano, mover el hombro, y desde el movimiento del hombro lo que hago es girar el pincel, que lo tengo sostenido con mi mano sin mover la mano, lo que muevo es mi hombro, y puedo realizar estos arabesquitos que, bueno, completan mucho este dibujo.
Otra de las cosas que yo hice en el trabajo terminado fue justamente ayudarme a hacer sectores que tenían también una serie de rulos o guardas como para que pudiera esto ser más agradable. Entonces, lo mismo, utilizo un pincel liner o un pincel redondo. Vamos a seguir con el liner porque a mí me gusta mucho el liner. Si se acostumbran a trabajarlo, es un liner no muy fino, entonces me permitía hacer rulos. Y lo único que hice fue como pequeños espirales. Hice espirales, así como muy sueltos. Fui trabajando estos espirales, los fui encimando, fui creando como un sector de espirales y luego, con algunas comas, fui completando todo este diseño y le fui haciendo unas pequeñas comas intercaladas en estas espirales como para que el dibujo tuviera mayor ornamentación. Una vez que terminó esto de secarse, lo que hice fue hacer una veladura. ¿Qué es una veladura? Utilizar la misma pintura acrílica, un poco más aguada, pasarla por encima para ir logrando diferentes tonalidades. Así fue completando todo este decoupage, que a su vez lo completé con algunas guarditas de florcitas. Entonces, por ejemplo, lo que les quería mostrar era que, por ejemplo, ustedes pueden hacer estas pequeñas guarditas recortando algunas florcitas más pequeñas y manejándose con la misma técnica que habíamos visto antes. Por ahí unirlas con pequeñas hojitas y ir armando como una guardita más completa que no estaba hecha, pero que nosotros la fuimos logrando uniendo un poco esta técnica del pegar con el pincel, que lo hace mucho más decorativo y lo hace más creíble. Esto es mucho jugar con la imaginación, seguramente a ustedes se les ocurrirán cositas, otras ideas, otros detalles para hacer, pero bueno, la idea es armar estas pequeñas guardas muy ligeritas y muy sueltas como para poder hacer un trabajo que quede decorativo, que quede agradable. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es una caja de cartón, esto es una simple valija de cartón, son muy económicas, se consiguen en las artísticas, en las pinturerías. Y bueno, la idea, fíjense, era combinar de pronto una guarda pegada con un poco de detalle al costado. Le hice el detalle de estos arabescos que yo les mostré recién. Y fíjense como de un simple pegado de unas rosas, nosotros pudimos con unas pinceladitas muy rápidas y muy sueltas terminar de ornamentar este trabajo. Entonces, como vieron, el trabajo terminado, el conjunto del trabajo terminado es muy armónico. Estos muebles, estas cajas, ustedes pueden de pronto hacer almohadones, completar con algún acolchado. La idea es que disparen